se ven estas preguntas. ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? Y hay un versículo que quiero compartir con ustedes que dice, entonces vino uno y le dijo a Jesús, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Entonces, llegamos a la conclusión de que Jesús dice, no hay ninguno bueno, Eduardo no es bueno, Marina no es buena, Ricardo no es bueno, Charlie no es bueno, Gaby no es bueno, y no sé, los que están por ahí que no los veo, no son buenos. Perdonen que les diga esta noticia ahora, pero bueno, si no se habían enterado, no hay ninguno bueno. Así que no gastemos tiempo en querer ser buenos. Entonces, tomando en cuenta esto, podríamos hacer la pregunta de una manera distinta. Y creo que esa pregunta, de hacerla de una manera distinta, nos solucionaría algunos problemas. ¿Por qué les pasan cosas buenas a gente mala? ¿Por qué es que yo tengo oxígeno siendo tan malo? ¿Por qué es que hoy tengo salud siendo tan malo? ¿Por qué es que tengo una familia siendo una persona mala? ¿Por qué es que el sol sale todavía sobre mi cabeza? ¿Por qué es que todas esas bendiciones que podemos hablar? Entonces, la categoría no debería ser en personas buenas o malas, porque le pasan cosas malas a gente buena, como si nosotros nos consideráramos buenos. Y ese creo que es el gran problema de la raza humana. Nos creemos buenos. Y en realidad estamos muertos en delitos y pecados. Y todo lo que tenemos es por gracia. Entonces, podríamos dividir a la gente que está sobre la tierra en malos, no salvos, que, como dijimos, ¿sí?, disfrutan de las condiciones de salud, del medio ambiente, la naturaleza, que hablaban un rato antes, de la montaña, del mar, del río. Puede ir alguien que no cree en Jesucristo, inclusive que no cree en Dios, y disfrutar de una terrible día de playa, de un río apacible, pescar, poder tener familia, amistades. ¿Disfrutan de eso? Sí. Aún cuando pueden despotricar contra Dios y decir, Dios no existe. Pueden disfrutar de una noche de estrellas. Y esa misma gente, esos malos no salvos, también sufren. Sufren incomodidades, sufren enfermedades, sufren calamidades, desastres naturales, terremotos, huracanes, COVID-19, tienen desilusiones, peleas, abusos, desencuentros, desprecios, pero no, como son malos y no son salvos, sufren todo eso. Ahora, los que somos creyentes no sufrimos nada de eso, porque ahora somos creyentes. ¿Será así? El tema es que esta gente, cuando se termine su estadía acá en la tierra, cuando Dios determine que es su último día acá, si ese último día no son hallados en Jesús, van a pasar un mal momento en la eternidad. Por el otro lado tenemos la otra categoría, los malos, pero salvos. Los malos en Cristo Jesús. Que disfrutan de todo lo que hablamos y también sufren lo mismo que los malos no salvos. O sea que estamos todos dentro de esa misma categoría. Estamos todos en la tierra bajo un mismo príncipe. El tema es que nosotros, los salvos, tenemos a este enemigo que los que no son salvos no lo tienen, porque no tiene de qué preocuparse de ellos. Pero nosotros sí tenemos que preocuparnos de él porque es nuestro enemigo. Una vez que estamos en Cristo, le hemos declarado abiertamente la guerra a Satanás. Entonces, ante las cosas que no molestaban, ahora sí nos molestan. Ahora queremos agradar a Dios y nuestra carne no quiere, y el enemigo y el mundo se nos oponen, y está todo eso en donde se nos pone incómoda esta vida acá en la tierra.
Y acá viene la promesa de que nada nos va a pasar acá en la tierra. Jesús mismo dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengan victoria, prosperidad. No, en mí tengáis paz. Y acá viene la promesa. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No se predica mucho como una promesa, pero creo que es algo tan seguro como que estamos respirando. En el mundo tendréis aflicción. Entonces, ¿por qué renegamos a veces con que tengamos aflicciones en el mundo? ¿Por qué mi matrimonio no va bien? ¿Por qué a mis hijos les pasa esto? ¿Por qué si yo soy cristiano, yo no falto los domingos a la iglesia, yo estoy leyendo la Biblia, yo oro de vez en cuando? ¿Por qué me pasan? En el mundo tendréis aflicciones. La palabra aflicción es tlipsis, acuérdense de esa palabra, tlipsis. Lo que nosotros no vamos a tener es cuando se termine nuestra estadía acá en la tierra, la condenación eterna. Vamos a estar en la presencia de Dios y ya la columna de la derecha no va a existir. No va a haber sufrimiento, no va a haber incomodidades, no va a haber enfermedades, no va a haber calamidades, no va a haber lloro, no va a haber nada de eso. Va a estar para nosotros. Vamos a vivir en la presencia del Señor. Entonces, vimos la clase pasada un poco el libro de Job y cómo el mundo está representado en sus tres amigos y un cuarto que aparece después. En sus tres amigos principalmente aparece todas las filosofías que hoy tenemos en el mundo. Al mal o a la aflicción que está sufriendo Job, estos tres amigos, consoladores molestos, que de amigos tienen poca cosa, aparece Elifaz con la experiencia humana. Él quiere entender lo que le está pasando a Job como la experiencia humana, la tradición personal. Mirá, yo lo he visto todo. Es lo más parecido a un porteño que ustedes se puedan imaginar. Yo ya la tengo clara, yo ya esto lo vi, a lo que te está pasando a vos es por esto. Vos pecaste, no lo querés reconocer y faltara que le dijera, papá, ya sé lo que te pasa a vos. La experiencia humana. Y Elifaz una y otra vez trata de entender desde ese lado. Sofar habla desde el mérito humano, ya no la experiencia, el mérito, que tiene que ver con la religión, con el humanismo, con el hecho de hacer. Mira, si vos haces esto, la recompensa va a ser esto, seguro, como la recompensa que estás teniendo es algo malo, seguro que hiciste algo malo. Es 1 más 1. Con Dios las cosas son así, vos haces las cosas bien, te va a ir bien, si haces las cosas mal, te va a ir mal. Es lo que piensa Sofar. El mérito, la meritocracia. Y Bildad, la tradición humana. Sí, la tradición más que nada como comunidad, como pueblo, que Job está teniendo el fin merecido de los que se olvidan de Dios. Que en Job no hay justicia, que se creía mucho, que tenía todo, por eso le pasó lo que pasó. Entonces vimos que, esto es solo un repaso, ahí estaba resumido lo que hoy se cree también. No me van a decir que esto no lo han escuchado. A los que les pasa algo mal, o inclusive nosotros tenemos esta teología equivocada de estos tres amigos. Llegó un cuarto y se entiende que es el más joven, porque es el último en hablar, y por una cuestión de tradición de la comunidad, los jóvenes hablaban último. Entonces encontramos el ministerio de Eliú, de hablar de Dios, de predicar de Dios. Fue el único que habló conforme a lo que Dios quería. Y le mostró a los amigos de Job que no dieron en la tecla ni con la meritocracia, ni con la tradición, ni con la experiencia, ni con todo lo que hablaron. Y le señala también a Job el fundamental error de Job, que hasta ahora Job lo único que había hecho es justificarse a sí mismo. ¿Se acuerdan que vimos? Que hasta lo último, el propósito de Dios lo pudimos ver.
el propósito de Dios que dice en Santiago. Entonces, Eliú predica a Dios y habla en el nombre de Dios. ¿Qué cosa? Dios es más grande que el hombre, ustedes no lo van a entender, ustedes están hablando sin sentido. Y todo esto que le pasó a Job colaboró para asegurar el propósito de Dios. Eso lo encontramos en el libro de Santiago, donde dice, el fin, tengan en mente el fin, la paciencia de Job y el fin del Señor, la meta del Señor, que era lograr que Job se arrepintiera. Cuando Job dijo, yo ahora entiendo, me arrepiento, se terminó todo. Se terminó todo el calvario para Job y Dios restauró todo. Hay muchos van a pensar, dice, bueno, está bueno pasar por aflicciones como Job porque después tuvo todo el doble de lo que tenía al principio. Esa es una forma muy religiosa de ver las cosas, muy materialista porque está mirando lo que recibió al final, pero en realidad lo que recibió Job es haber conocido a Dios, haber tenido una experiencia personal con Dios, más allá de lo que vino después materialmente. Entonces pudimos ver que al final, ¿para qué el hombre pasa por estas situaciones? Lo vimos en, sobre todo, 2 Corintios 1, creo que era. Sí, 2 Corintios 1, que las tribulaciones, porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también el mismo Cristo en nuestra consolación. Pero si somos atribulados, clipsis, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros padecemos. Lo cual nos consuela que en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces lo vemos a Pablo siendo apedreado, siendo dejado casi por muerto, se va de la ciudad, pero vuelve a la misma ciudad y consuela a los discípulos, les dice que sigan adelante. Consolación y tribulación tienen que ir de la mano. Así terminamos la clase pasada, y esto es solo un repaso. El problema del mal, number 2. El problema del mal, ya vimos un poco en el Antiguo Testamento, ahora lo vamos a invitar a Jesús a que nos hable un poco del mal sobre la tierra, y yo le puse al ritmo de Jesús. Vamos a ver el mal al ritmo de Jesús. Otra vez, Dios no da muchas explicaciones acerca del problema del mal. Él no tiene por qué explicarnos a nosotros por qué suceden las cosas. Con Job no se sentó a decirle, mira, Job, lo que te está pasando es porque, bueno, yo quería... No. Se le puso a Job y le dijo, bueno, ahora amarrate los pantalones que me vas a escuchar. Y en ningún momento le dio explicaciones por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Se reveló a sí mismo. Entonces, lo que vamos a ver con Jesús es un poco lo mismo. No nos da explicaciones acerca del mal, pero sí nos va a dejar claro cómo hay que contrarrestarlo. Cómo hay que contrarrestarlo. Cómo se lo puede frenar o combatir. Bien, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Sí? ¿Está claro eso? Eso es lo que estaba escrito. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Bien, cuando las aflicciones vienen de alguien que es tu enemigo, hay que aborrecerlo, hay que ir en contra, hay que odiarlo, vengarse. Bueno, pero dice, yo os digo, y siempre que hay un pero, hay un contraste en lo que se estaba diciendo. Pero yo os digo, esto tiene mucha significancia porque lo otro estaba escrito en la ley, pero acá hay alguien más grande que la ley, que se llama Jesús, y está diciendo, miren muchachos, así era lo que se decía, pero ahora yo les voy a decir lo siguiente. Y acá viene la forma de contrarrestar el mal.
No sé si a muchos nos va a gustar, pero bueno. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. A nosotros nos hubiera gustado que nos dijera por qué se levanta alguien contra nosotros como enemigo, por qué nosotros que somos buenitos, seguimos a Jesús, vamos a la iglesia, damos a los pobres, oramos y leemos la Biblia, nos pasan cosas malas. Si esa pregunta se la hiciéramos a Jesús hoy, quizás nos dijera, bueno, Eduardo, amá a tus enemigos, bendecí a tus enemigos, haz el bien a los que te aborrecen y orá por ellos. Gracias, Jesús. Quizás no nos guste esta teología y nos querramos otra. Y eso es lo que yo decía hoy al principio cuando no entendemos la justicia, el amor de Dios. A veces queremos una teología propia. Y sigue diciendo, esto es propósito. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Clarito como el agua, por lo menos para mí, clarito como el agua, para que actúes como hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Si hago eso. No es porque haga eso voy a ser hijo del Padre. Eso fue una discusión que tuvimos una vez en un estudio bíblico y bueno, pero ahí está escrito que si hacemos eso vamos a ser hijos. No, no está diciendo eso. Cuando vamos a hacer eso vamos a estar actuando como hijos de Dios. Podemos llegar a ser hijos de Dios y no hacer eso, y entonces no estaremos actuando como hijos de Dios. ¿Se entiende la diferencia? Fue una discusión bastante compleja. Hay algunos versículos para los que después van a tener el pasaje que puedan tener el PDF y puedan revisarlos si quieren. Pero básicamente dice lo mismo Pedro, dice lo mismo Pablo y dice lo mismo Santiago, los tres pilares de la iglesia en sus principios. Este es el ritmo de Jesús. ¿Te gusta la música? ¿Te gusta el ritmo? Hay que bailar. Al ritmo de Jesús 2. Esa fue la parte 1. Vamos a ver al ritmo de Jesús 2. En esta misma sazón estaban presentes algunos que contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Bueno, esto requiere un poquito de contexto. Jesucristo estaba, como siempre, enseñando, predicando y vino gente. Algunos dicen que en el mismo momento sucedió esto y que le trajeron la noticia a Jesús, que unos galileos que estaban en el templo ofreciendo sacrificios, entraron los romanos y los sacrificaron y la sangre se mezcló con la sangre de los sacrificios. ¿Era normal las revueltas en este tiempo? ¿Era muy normal que esto ocurriera? Pilatos no era un nene de pecho y Herodes andaba dando por ahí vuelta. Entonces había una parte política de los judíos que quería rebelarse por las armas contra Roma. Entonces llegan a Jesús con esta declaración. Jesús era Galileo. ¿Qué parte vas a tomar en esto? Mirá, dentro del templo, los galileos se le había caído una torre de Siloé, había aplastado a 18 personas. No hay mucha historia. Ustedes van a encontrar, si lo buscan, van a encontrar que los comentaristas todos dicen algo distinto. Así que no voy a entrar mucho en eso, pero lo que sí tenemos que tener claro era que fue un evento
político, religioso, y Jesús estaba ahí. Y estos galileos estaban ofreciendo sacrificios, estaban en el templo. ¿Cómo puede ser que le haya pasado algo malo a alguien que está dentro de un templo? Y respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos fueron más pecadores que todos los galileos porque han padecido tales cosas? Esta es la teología del mérito. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a Jesús que vieron al ciego y dijeron, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque tenían esa teología. Te va mal es porque hiciste algo mal. Estos que habían muerto aplastados por la torre de Siloé, que habían sido asesinados por los romanos, ¿piensan ustedes que son más pecadores que los otros galileos porque padecieron estas cosas? ¿Son más pecadores que nosotros, los 21 hermanos que fueron asesinados en las playas por el ISIS, por ser cristianos? Fueron degollados en la playa por no renunciar al nombre de Cristo. ¿Son ellos más pecadores que nosotros? No, nosotros estamos bendecidos, diría la iglesia de hoy. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Estados Unidos y creo que hasta ahora no he visto una iglesia más bendecida, entre comillas, como la iglesia de Estados Unidos. Tenés aire acondicionado, tenés buenas sillas, tenés alfombra, tenés estacionamiento, tenés buenas pantallas, buenas luces, buena música. La verdad, es una iglesia bendecida. Pero siempre me pregunté, ¿y nuestros hermanos que están en África, que están haciendo un culto en tierra, piso de tierra, son menos bendecidos? Porque tenemos esa cultura de la bendición porque tenemos cosas materiales. Fíjense cómo sigue la historia. No, os digo, antes bien, si no os arrepentís, si no cambiáis la cabeza, todos igualmente pereceréis. O aquellos, los 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que fueron más deudores que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? No os digo, antes bien, si no os arrepentís, ¿quiénes? Todos del mismo modo pereceréis. ¿Iban a perecer cómo? ¿Se le iba a caer una torre encima? No. Vamos a morir sin arrepentirnos. Generalmente el que está en la religión, no estoy hablando de creyente, o puede que sí también, mira de afuera hacia adentro. Y entonces vemos los juicios que Dios puede hacer a gente buena. No es tan así. Tenemos que replantearnos el hecho de decir, sobre todo las bendiciones, eso lineal, eso de que, bueno, yo escucho a Eduardo las enseñanzas, a ver qué puedo agarrar de Eduardo para que me vaya bien en la vida. Escucho a fulano de tal para ver si puedo sacar el ingrediente que me va a llevar al producto que yo quiero. Si de eso se trata el cristianismo, nos tenemos que arrepentir. Tenemos que cambiar la cabeza. Si vos pensás que Job fue más bendecido porque tuvo el doble de cosas, tenés que cambiar la cabeza. Y tenemos que bailar a este ritmo, ¿eh? Al ritmo de amar a los que nos persiguen, orar por los que nos maldicen, hacer el bien. Solo nos podríamos quedar con la primera, amar a nuestros enemigos.
tribulaciones. El pecado puede ser tanto lo que cometemos, lo que hacemos o lo que no llegamos a hacer. Yo sé lo bueno que tengo que hacer y si no lo hago también es pecado. O aquello que hago que es malo, contrario a Dios, también es pecado. No hay relación directa entre el pecado y el sufrimiento. No hay tal cosa en la Biblia. Debe rechazarse cualquier juicio teológico para explicar los desastres políticos o naturales. No hay. Creo que estamos el otro día estaba leyendo, en la quinta pandemia que se tiene registrada sobre la Tierra. No es que nos ha pasado algo sobrenatural. Esto ya ha ocurrido antes. No es un juicio de Dios como pensamos al principio algunos, o como se predica en algunos lados. Estamos en un mundo caído. Cualquier grupo político radical debe hacerse una autoevaluación y arrepentirse de sus propios males para que estos males no los destruyan a ellos en la hora final. Y no solo a ellos. Y si son líderes religiosos, como vamos a ver ahora, peor todavía. Tiene que haber un cambio de mentalidad. No tener una mente lineal, una teología meritoria, una teología porque yo hago esto me va a ir bien y si dejo de hacer esto me va a ir mal. A Jesús le fue como la mona haciendo todo bien. A Pablo le fue como la mona haciendo todo bien. A Pedro le fue como la mona haciendo todo bien. Entonces no sé de dónde tenemos una teología que respalde ese pensamiento. Quizás es algo que nosotros creemos e intentamos de alguna manera manipular a Dios o tener un Dios a nuestra imagen y semejanza para que cumpla nuestros deseos. No iba a tocar el pasaje que sigue, pero creo que está íntimamente conectado. Y es una parábola. Está seguido a lo que leímos recién acerca de lo que les pasó a los 18 galileos que murieron. Seguido, seguido. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo el Señor al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él, o sea, el viñador, entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, y en el original hay un espacio, es como, y si no, bueno, diría así, y si no, bueno, la cortarás después. Entonces, lo primero que hay que notar es que es una higuera en una viña. ¿La viña de qué es? ¿De higos? No, de uvas. No era anormal tener una higuera en una viña, era normal, sobre todo en el oriente, tener higueras y viñas. El señor, el dueño de la higuera, va a buscar fruto de ella y no la halla. Acordémonos que esto es algo que Jesús está inventando, es una parábola, es una historia, tiene que tener una verdad espiritual en esto. No es que sucedió, sino que Jesús lo está diciendo enganchado con lo anterior. Hace 3 años que vengo a buscar este fruto. Los primeros 3 años no se le sacaba ningún fruto a la higuera. El cuarto año, en algunos frutos era 7 años. El primer fruto, después de 7 años, era el fruto que estaba limpio. Y ese fruto iba para el templo, iba para el Señor. Y después sí, iban a tomar fruto de ese árbol. El tema es que el árbol estaba inutilizando la tierra. Le estaba quitando fuerza al viñedo.
Entonces le dice, sácala. Y hay algo que me llamó mucho la atención, sobre todo leyendo los comentaristas del Oriente, no occidentales, orientales, dicen que no se abonaba a la tierra, no le ponían abono a la tierra. Entonces ellos piensan, es solo un pensamiento de ellos, no digo que sea así, que el hecho de abonarla era hasta gracioso. Que alguien dicho, mira, le vamos a poner un poco de bosta. Hasta hubiera sonado risueño para los que hubieran estado en ese momento. Esta higuera estéril son los dirigentes de la nación, ¿sí? Vamos a ver un poquito. El liderazgo religioso no da fruto. Los dirigentes espirituales de la nación están plantados, son la viña de Dios, y Dios espera que den fruto de él. Sobre todo fruto de arrepentimiento, más cuando su hijo está presente. Que dé fruto. El hecho de quitar el árbol no es un acto de ira, de enojo o de maldad, como alguno puede pensar, sino de amor hacia toda la viña que estaba recibiendo menos fuerza de la tierra y sí estaba produciendo fruto, pero esta higuera estéril les estaba robando a fuerza. Yo no creo que el otro día Marina limpió el, el patio de atrás y cortó muchas plantas. Y no creo que haya sido una maldad de Marina cortar las plantas, sino que muchas de ellas van a recibir fuerza, van a recibir sol, van a recibir más otro tipo de cosas. Les va a dar un tiempo, y ahí vemos la misericordia de Dios, ¿no? El tiempo que va a dar, es decir, bueno, vamos a darle un tiempo a ver si reacciona. Y ese tiempo que da es gracia y perdón. Pero no está, a ver cómo lo explico, no está en la higuera la posibilidad del cambio. Porque ya han esperado y la higuera no ha dado frutos. Tiene que venir algo de afuera para cambiar la esencia de esa higuera. Entonces, la solución no está dentro de estos líderes. La solución se llama Jesús y estaba en medio de ellos. Dios está esperando ahora una respuesta de ellos en cuanto al mensaje que está mandando Dios por su Hijo. Arrepentimiento, fruto de arrepentimiento. Y otra vez, no es por maldad del Señor, no es por ira de Dios que quiere arrancar la higuera. Es por amor a la viña. Cuando el liderazgo no da fruto, no solo está desobedeciendo, sino que está esterilizando a la comunidad en donde está. A Dios le preocupa tanto la comunidad como este líder que está ahí. Pero a veces va a tener que tomar alguna decisión con el liderazgo para que no sufra la comunidad. Yo creo que es totalmente amoroso ese acto. Y por último vamos a ver nosotros como creyentes que podamos andar al ritmo de Jesús. No nos cansemos, pues, dice Pablo a los Gálatas. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Probablemente ese tiempo sea cuando estemos con el Señor allá. Si no, desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a quienes. A todos. Y después especifica, y mayormente a los de la familia de la fe. En esto hemos conocido el amor
en que Él, Jesús, puso su vida por nosotros. Esa es la canción, ese es el ritmo. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.